Buenos días, mi nombre es María Camila Jaramillo Vinasco, pertenezco al CEDAT de Palmira, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Adjunto mi documento de identidad. Mis compañeros y yo realizaremos la presentación de diseño de la compilación de la fase 2, 3 y 4 para la materia estática y resistencia de materiales. Para la fase número 2 se realizó una cercha tipo abanico, donde el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación entre sí de 4 metros y tendrán una pendiente de un ángulo de 30 grados. Se construirá en perfil de acero estructural a 36, es decir, con ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4,8. La longitud de la cuerda inferior corresponde a los 9 metros del terreno rectangular de frente. La longitud de la cuerda superior, es decir, esta parte de acá, corresponde a los 9 metros de la longitud sobre el coseno del ángulo, que es 30, dando como resultado 10.392 metros. El número de cerchas corresponde a la división entre los 24 metros de fondo sobre los 4 metros de la separación más 1, es decir, 7 cerchas. El área de influencia es igual a los 4 metros de separación por la longitud de la cuerda superior, es decir, los 10.39, dando un área de influencia de 41.53 metros cuadrados. Y la velocidad del viento de 10 metros sobre segundo. Para saber los cálculos de cada longitud, se debe conocer que AB, BC, CD, DE, EF y FG es la longitud de la cuerda superior, es decir, los 10.392. Como son 6 tramos, se hace la división, es decir, que cada uno de estos tramos tiene un valor de 1.73 metros. AL, LK, KJ, JI, IH y HG, sabemos que la longitud total de frente son 9 metros, es decir, que cada uno de estos 6 tramos tiene una longitud de 1.5 metros. Para BL y FH, que son proporcionales, es igual a la longitud, que ya sabemos que es de 1.5 por la tangente del ángulo, que es 30, es decir, que la longitud de BL y FH corresponde a 0.86 metros. Para BK, CK, EI, FI, sabemos que tiene una longitud de 1.73 metros. Para DJ, que es este de acá, que también representa a su vez la altura de la cercha, va a ser igual a los 4.5, es decir, la suma de 1.5, 1.5 y 1.5, es decir, 4,5, por la tangente del ángulo, que es 30, es decir, que la longitud de DJ, que también es igual a la altura, corresponde a 2.6 metros. Sabemos que DK y DI son proporcionales. Y sabemos entonces que la longitud de DJ son 2.6 metros y sabemos que la longitud de KJ son 1.5, es decir, que DK corresponde a la hipotenusa de este triángulo, es decir, que al sumar los dos catetos, elevarlos a cuadrado y sacarle la raíz, el ángulo de la longitud de K tiene 3 metros, es decir, que DK corresponde a 3 metros y DI corresponde a 3 metros, para un total de 36.64 metros para la cercha. Para la cubierta se utilizará una teja número 5, esta teja, para cubrir la longitud superior, que ya sabemos que es de 10.39, hay que dividirla entre 2, es decir, 5.2 metros de longitud de la cuerda. Sabemos que entonces esta teja tiene una longitud útil de 1.38, dándonos un voladizo de 0.32 metros. También sabemos que son 4 tejas y para cubrir 4 metros de cercha se requieren entonces los 4 metros de separación dividido los 0.873, que es el ancho de cada teja, nos da 4,58. Para saber el número total de tejas a utilizar son los 4 metros de separación por 2, que son dobles,
por los 4,58 nos da que necesitamos aproximadamente 36,64 tejas y sabemos que el peso de cada teja es de 15,92 kilogramos. También sabemos que el ángulo de piernas iguales tiene una masa por metro de 4,60 kilogramos sobre metro y se multiplica por 2 porque son dos perfiles iguales, dando como resultado 9,2 kilogramos sobre metro. Para las correas se utilizó una correa, entonces la número 5, y sabemos entonces que para la distancia AD se necesitan 4 tejas, 1, 2, 3, 4 a lo largo, y 5 correas de celosía. Para la distancia DG se necesitan también 4 tejas de largo y 5 correas de celosía, cada una con una densidad de 5 kilogramos sobre metro, para un total de 10 correas para las dos pendientes, obteniendo así entonces que son 10 correas por los 4 metros de separación del área de influencia, serían 40 metros de correa para la cercha. Y para calcular las cargas vivas se sabe o se tiene en cuenta el peso o masa de una persona, que es aproximadamente 70 kilogramos, por el área por cada metro cuadrado del área de influencia, que son 41,56 metros, por la gravedad, que son 9,81 metros sobre segundo cuadrado, dando entonces que el total de cargas vivas para esta cercha tipo abanico es de 28.539,252 newtons. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Osorio, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Este video lo hago con propósito de sustentar la actividad final del módulo de estática y resistencia de materiales. Consiste en una segunda parte donde voy a exponerles parte de la fase 3 y de la fase 2. En esta primera diapositiva estoy presentando los resultados de las cargas muertas, que obedecen propiamente al peso de la estructura como tal y lo que lleve la estructura. Abriendo un poquito el concepto de lo que les estoy mostrando, es acerca de una cercha tipo abanico que cumple ciertas características medidas y que, de acuerdo a los cálculos que hicimos en cada fase, debemos de conocer el peso de lo que son las tejas, las correas, tener presente las cargas por el viento según la ciudad y hallar unos valores específicos. Entonces, eso es lo que estoy presentando en este momento. Vemos el peso de la propia cercha, el peso de las correas para sostener las tejas, las propias tejas como tal sobre la estructura, y la carga del viento según lo evaluado de acuerdo a la ciudad en que estemos, que aquí le habíamos puesto 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso fue acordado con el grupo y seguido por el video de la webconferencia. Con este cálculo de las cargas muertas se lo sumamos a las cargas vivas previamente en el primer video, y con este total hallamos la carga que va a soportar la estructura de a lado y lado. Lo que vemos en esta especie de triángulo es la cercha de frente. Esa cercha de frente tiene 9 metros de ancho. Cada tramo de A, L, LK, KJ, IH, HG tiene una distancia de 1,5 metros cada uno. Entonces, esta carga total que nos dio 42 kilonewton la dividimos desde BL hasta FH, donde aparecen dos nodos, FH, BL, CK, DJ, EI. Estos nodos van a tener que soportar 17 kilonewtons, y los nodos de los extremos, donde nomás tenemos A y G, dividimos esos 7 kilonewtons por 2 y nos dará el peso a soportar en ese nodo, que en este caso es 3,5 kilonewtons. Pasando a la siguiente diapositiva, que ya correspondería a la fase 3, en esta diapositiva se nos solicitaba calcular las reacciones en la cercha. Entonces supusimos
unas reacciones, tanto en X como en Y. En X lo iniciamos desde el nodo A, llamado AX, y en Y tenemos AY, igualmente en el nodo A y en el nodo G. Hallamos la sumatoria de fuerzas en X, nomás tenemos una sola reacción que es prácticamente nula, por lo tanto AX es 0, y en Y, la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos AY más GY, igual a la sumatoria de todas las fuerzas que están ejerciendo sobre la estructura, que en este caso serían 42 kilonewtons. Luego calculamos el momento de fuerza en el punto A, en este caso hacia la derecha. Aquí agrupamos las distancias, ya que corresponde desde AL 1.5 metros por 7 kilonewtons en el nodo B, AK 3 metros por 7 kilonewtons en el punto C, AJ 4.5 metros por 7 kilonewtons, y así sucesivamente, más 3.5 metros por el total de la distancia de la cercha. Hacemos los cálculos respectivos, sumamos, restamos, dividimos y despejamos y hallamos el valor de GY, 21 kilonewtons. Con este valor hallado, reemplazo en la ecuación inicial el valor de GY, despejo y hallo el valor de AY. El valor de AY me dio 21 kilonewtons. Como podemos ver, GY y AY nos dio positivo, así que coincidimos con la acción de la reacción en AY y en GY hacia arriba. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo correspondiente al cálculo de las fuerzas internas por el método de los nodos, donde representamos en este caso el nodo A, que está en la esquina inferior izquierda, nodo A. El siguiente nodo sería el B por arriba, y el siguiente nodo por abajo está L. Eso es lo que estamos viendo en estas fuerzas internas, en esta positiva del nodo A. Entonces, inicialmente la estructura, cuando la escogimos la cercha, nos expusieron de que ese ángulo que había aquí era de 30 grados. Entonces, por el método de suma de ángulos internos en un triángulo, que deben ser 180, y por ángulos opuestos, fue que de mi parte pude hallar los ángulos de la estructura, la mitad de todos los ángulos de la estructura, que corresponden igualmente a la otra mitad de la estructura. Entonces, de esa forma hallé los ángulos. Igual también lo podemos hacer por un modelo matemático si lo quisiéramos. Entonces yo apliqué simplemente la lógica en ese caso. Bueno, entonces ya tenemos el valor de la reacción en AY. Tenemos que en el nodo A hay una fuerza de 3.5 kilonewton hacia abajo, y suponemos una dirección de fuerza hacia arriba de A hacia B y de A hacia L. Entonces en el nodo X tenemos AL más AB por coseno de 30, y en Y tenemos 21 kilonewtons, que sería AY, menos 3.5 kilonewtons que va hacia abajo, la fuerza que está aplicada en el nodo A, por más AB por seno de 30. Despejo AB, hago los cálculos pertinentes y encuentro que AB me da menos 35 kilonewtons. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de este método yo puedo hallar si el nodo se va a encontrar en tensión, en compresión, o va a ser un elemento de amarre, o va a tener una fuerza nula. En este caso, que me dio negativo, es un elemento de compresión, es decir, que la reacción viene desde B hacia A. Recordemos que esta es la caída de la cercha como tal. Entonces, con este valor de AB puedo reemplazarlo en la ecuación inicial en X acá, y puedo hallar el valor de AL. Este valor de AL me da positivo, por lo tanto
el nodo AL estaría en tensión 30.3 kilonewtons. Pasando al nodo siguiente, el nodo L, que es esta parte de acá de la cercha, esta, a L, él tiene a su izquierda el nodo A la derecha el nodo K y arriba el nodo B. En X tengo a LK hacia la derecha, positivo, menos LK hacia la izquierda. Despejo el valor de AL, que ya lo tengo allá previo en el nodo A. Lo reemplazo, despejo LK y me da que LK estaría en tensión con 30 kilonewtons ese nodo. En Y únicamente tengo el nodo B arriba y L abajo. Este me daría 0, ya que no tengo ninguna fuerza contraria ejerciéndose sobre ese nodo. Entonces se considera un elemento de amarre o fuerza nula. Pasando a la siguiente diapositiva, tengo los cálculos del nodo B y el nodo C. En el nodo B corresponden a esta parte de aquí de la cercha, donde tiene el nodo A la izquierda, hacia abajo el nodo L, hacia la derecha el nodo K hacia abajo y hacia arriba el nodo C. Se presenta aquí una división con un ángulo de 60 grados en el diagrama, para no confundirlo, es esta parte de aquí. Entonces, en el nodo B tenemos una fuerza de 7 kilonewtons, acá tenemos A, acá tenemos L, acá tenemos K, y hacia arriba tenemos C. Entonces tenemos que en X tenemos a BC coseno de 30 más BK coseno de 30 menos AB, que es hacia abajo, coseno de 30. Despejo BC más BK y me da menos 35. En Y tengo BC seno de 30 menos BK seno de 30 menos los 7 kilonewtons que están en el nodo B, menos AB seno de 30. Despejo y me da BC menos BK igual a menos 21. Como podemos ver, tenemos las mismas incógnitas tanto en X como en Y. Después despejar por cualquier método matemático que voy a omitir en este momento por una ecuación de 2×2, y aquí ya tengo los resultados de cada uno. BC medio menos 28 kilonewtons, por lo tanto ese nodo está en compresión, y la flecha sería hacia abajo. BK, que es hacia acá, medio negativo, menos 7 kilonewtons, estaría en compresión. Está bien la flecha representada en ese momento. En el nodo C, en la cercha corresponde hacia abajo el nodo B, que está hacia la izquierda, hacia abajo está el nodo K y hacia arriba está el nodo D. En X tengo que, bueno, ya tengo el valor de BC, que es menos 28K. En X tengo lo que es CD, que está hacia arriba, coseno de 30 menos BC coseno de 30. Aquí ya reemplazo el valor de BC y puedo conocer el valor de CD, que es menos 28 kilonewtons, y estaría en compresión. Este CD sería no la flecha hacia arriba, sino hacia abajo. En Y tengo el valor de CD, seno de 30 más los 7 kilonewtons que están aplicados en el nodo C, menos KC o CK y menos BC, que ya tengo el valor de él. Con esto puedo reemplazar lo que es BC y CD y despejar y hallar el valor del nodo KC. Este me da menos 7 kilonewtons. Este nodo estaría en compresión. No se dejen de pronto guiar aquí, porque está aquí paralelo, igual que en el anterior nodo que había explicado que era de amarre, en el nodo L.
que está recto hacia arriba. Aquí la figura KC en la cercha, que está en compresión hacia abajo, sería esta que está aquí. Entonces esta parte del nodo estaría en compresión con menos 7 kilonewtons. Esto sería lo que correspondiente en mi caso con respecto a la actividad colaborativa de la fase 5. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Hugo Acevedo y vamos a continuar con la explicación de la diapositiva número 10, en donde hallamos la tensión en el nodo K y en el nodo D. En X encontramos una ecuación la cual se nos iguala a 0 porque pues, tenemos las fuerzas hacia arriba en el eje Y. En Y encontramos KD seno de 30 más KC seno de 30 más BK seno de 30. Nos da que KD es igual a 7 más 7 coseno de 30. Encontramos que en KD tenemos 12.124 kN de tensión, KJ tenemos 18.186 kN de tensión en el nodo K. Nos vamos al nodo D, que en esta ocasión en X si nos encontramos que tenemos menos 28 en compresión, y en el eje Y de J no encontramos 0 kN de elemento de amarre, no encontramos ahí ninguna tensión. Procedemos con la siguiente diapositiva. Entonces, por la simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en el elemento son los nodos gemelos AB y FG. Tenemos la fuerza en menos 35 kN. ¿Qué es tensión o compresión? Es compresión. En los nodos gemelos AL y HG, 30.310 kN, que encontramos que es tensión. En el nodo LB y HF, 0, es un elemento de amarre. LKHI, 30.31 kN, tensión. Y así sucesivamente podemos encontrar todos los resultados de nuestros nodos gemelos. Procedemos con la siguiente diapositiva. Cálculo de una fuerza interna por método de secciones. Aplicando la sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna del elemento LK. Como BC y BK concurren en B. No producen momento, pero LK sí. Entonces encontramos que la sumatoria de MB es igual a 0. Hacemos el reemplazo. Tenemos 1.5 por 3.5 más LK coseno de 30. Menos 1.5 por 21. Esta ecuación nos da que en el nodo LK, en esta sección LK, encontramos 30.31 kN en tensión. De esa manera fue que hallamos este resultado. Procedemos con la siguiente diapositiva, que viene siendo la fase 4 de nuestra actividad grupal, donde se nos da este diagrama para hallar todas las tensiones en los diferentes puntos, con la recomendación del tamaño y espesor, la masa de esta estructura. Con eso finiquitamos mi parte y nuestro compañero continuará con la diapositiva número 14. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Arana Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del Programa de Ingeniería Industrial del CEA de Palmira. Voy a realizar la continuación en la explicación de la diapositiva número 14 a la 17. Nos dice que calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de comprensión. Estos valores se van a presentar en una tabla ya más resumida. Esto es del trabajo de la fase 4. La cual nos dice que la determinación del área, en que en este momento ¿qué es? De acuerdo con el área de cada ángulo o perfil de 581 milímetros cuadrados, por 2 tendríamos un área de perfil doble de 1162 milímetros cuadrados, dándonos como resultado de 0.001162 metros cuadrados.
Por lo tanto, este resultado se le va a aplicar a todos los nodos, en este caso son nodos gemelos. Bueno, vamos a realizar el esfuerzo normal. El esfuerzo que se pide normal para cada una de las barras, trabajando sobre la fórmula de esfuerzo igual a fuerza sobre área, tenemos de que los nodos AB y FG, como siendo nodos gemelos, dando el mismo resultado, nos da como menos 35 kilonewtons multiplicado por 10 a la menos 3 sobre el resultado que nos da la determinación del área del perfil, que es 0.001162 metros cuadrados, dándonos un resultado como menos 30.12 megapascales. De aquí para en adelante se va a aplicar la misma fórmula, dándonos como resultados del nodo AL y HG de 30.31 kilonewtons por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados es igual a 26.08 megapascales. En el nodo LB y HF multiplicamos 0 por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados, dándonos un resultado de 0 megapascales. Un número multiplicado por 0 hay que tener en cuenta que siempre nos va a dar 0. En el nodo LK, dándonos igual al nodo HI, da un resultado de 30.31 kilonewtons por multiplicado por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados, dándonos un resultado de 26.08 megapascales. En el nodo CB, igual el resultado del nodo EF es igual a menos 28 kilonewtons por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados, dándonos un resultado negativo de menos 24.0964 megapascales. En el nodo KB y FI es menos 7 kilonewtons por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados, nos da un resultado negativo de menos 6.0242 megapascales. En el nodo JK y JI sería igual a 18.186 kilonewtons por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados, dándonos un resultado de 15.6506 megapascales. Los nodos KC y EI sería menos 7 por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados, dándonos un resultado negativo de menos 6.0241 megapascales. En el nodo CD y DE, dándonos menos 28 kilonewtons por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados es igual a un resultado negativo de menos 24.0964 megapascales. En el nodo KD y DI tenemos a 12.124 kilonewtons multiplicado por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados, dándonos un resultado de 10.4337 megapascales. En el nodo de J, siendo un elemento de amarre por el resultado en 0, que tener en cuenta en la siguiente tabla se explica, nos dice que 0.0 multiplicado por 10 a la menos 3 sobre 0.001162 metros cuadrados dando resultado de 0 megapascales. Entonces, se tiene en cuenta en la tabla lo que decíamos nosotros, que vamos a hallar el esfuerzo admisible de cada tramo aplicando la siguiente fórmula. Entonces, se aplica la fórmula de esfuerzo, que sería igual a fuerza sobre área. Nos dice que los nodos gemelos AB y FG, AL y HG, LB y HF, LK y HI, BC y FI y sucesivamente los nodos siguientes, mostramos lo que son las fuerzas que aplicamos en la fórmula, en este caso en kilonewtons de cada nodo, que son gemelos, y realizamos la clasificación si es de tensión o compresión. Hay que tener en cuenta que cuando son de compresión se obtienen son los resultados negativos, cuando son de tensión son resultados positivos. Cuando el resultado nos da 0 son elementos de amarre. En este caso tenemos de compresión, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos de compresión en este momento. Tenemos de tensión, tenemos 1, 2, 3, tenemos 1, 2, 3, 4 elementos de tensión y tenemos 2 elementos de amarre, dándonos siempre con el mismo área de perfil de metros cuadrados, que fue la constante para realizar, que sería 0.001162. Los resultados en esfuerzo normal del esfuerzo normal, que es de megapascales, los tenemos aquí relacionados, y ya la longitud del elemento aplicado. Bueno, nos dice que calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Aquí tenemos lo que es una tabla de propiedades
dependiendo del material utilizado. Dice que los elementos de tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos de compresión se verifican bajo carga crítica, como son las columnas de Euler. Si para alguna barra en el factor de seguridad menor que 3, se debe redimensionar el elemento, o sea, se debe organizar nuevamente. Aquí se presentan los valores de los factores de seguridad de una tabla bien resumida, lo que en este caso un material de acero en la estructura ASTM A36 con determinantes valores como lo son la densidad de 7.860 kilogramos sobre metros cuadrados. Tenemos una tensión en 400 megapascales, una resistencia de la adherencia en tensión de 250 y en cortante de 145 megapascales. Tenemos un módulo de elasticidad en gigapascales de 200 y de rigidez de 77.2 gigapascales. En esta tabla ya resumida. Todos los cálculos realizados para determinar los esfuerzos y factores de seguridad del elemento. Aquí ya tenemos pues los cálculos, los cuales llamamos el esfuerzo y el factor de seguridad con las siguientes fórmulas. Tenemos el esfuerzo admisible, que sería fuerza sobre área. Tenemos lo que es la fuerza. Tenemos la fuerza de la seguridad, la fuerza de seguridad del esfuerzo en Y dividido el esfuerzo admisible. Estos son los factores de seguridad para las barras de tensión, teniendo en cuenta la resistencia a la influencia o cedencia del esfuerzo en Y. Bueno, en el nodo 1 tenemos el esfuerzo admisible es igual a 30.31 dividido 0.001162, dándonos un resultado de 26,08433,735. Tenemos el esfuerzo de seguridad que es igual a 250 dividido 26, 0,08433,735, dándonos como resultado de 9,58429,56 en el factor de seguridad. Esto se calcula es con el resultado que nos dio anteriormente de los ángulos en la determinación del área y la fuerza admisible que se ha obtenido. En el nodo 2 hay que tener en cuenta que es un nodo de amarre debido al resultado en 0. 0 dividido 0.001162 nos va a dar 0 y 250 sobre 0 es el amarre. En el nodo 3 hay que tener en cuenta que tenemos el esfuerzo admisible es igual a 30.31 dividido 0.001162 es igual a 26,08433,735. El factor de seguridad serían de 250 dividido 26,08433,735, dándonos un resultado de 9,5842,956. Tenemos un nodo 4 con un resultado de 15.650,60,241 por el esfuerzo admisible de 18.186 dividido 0.001162 y un factor de seguridad de 250 dividido 15.650,60,241. Este resultado nos da el factor de seguridad dándonos 15.973826. En el nodo 5 tenemos un esfuerzo admisible de 12.124 sobre el 0.001162, dándonos un resultado de 10.4337,3494. El factor de seguridad es igual a 250 dividido 10.4337,394, el resultado del esfuerzo admisible, dándonos un resultado como de factor de seguridad de 23.960,739. El esfuerzo admisible en este cálculo sería de 0 dividido 0.001162, dándonos un resultado de 0, y el factor de seguridad siempre nos va a dar 0, 252 nos da 0.